las palabras del ex ministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof. Bueno, compañeros, compañeras y compañeros. Nacional, popular, democrático y feminista. Bueno, como ustedes saben, todo lo que está pasando hoy está fuera del programa. Veníamos a dar una de esas charlas aburridas con PowerPoint, ¿no? Con diapositivas, contando gráficos, pero la verdad es que tenemos que hacernos cargo de una etapa y de un momento realmente muy particular y muy importante. Tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo como dirigentes, como empresarios, como laburantes, como docentes, como excombatientes. Tenemos que hacernos cargo de este momento donde hoy, para mí quedó perfectamente expresado en eso que pasó en el Congreso de la Nación. Hoy vinieron, bueno, vendría a ser mi sucesor en el Ministerio de Economía, un muchacho que no sabe en qué país está parado. Vino a presentar, y esto es para reflexionar, vino a presentar un presupuesto que, ustedes saben que el presupuesto lo llaman ley de leyes. Es el plan maestro de un gobierno. Y como es una ley tan importante, está marcado cuándo hay que presentarlo, quién lo tiene que hacer y quién lo tiene que aprobar. Y dice muy claramente nuestro marco normativo que el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo, lo lleva al Parlamento, se discute en el Parlamento, se vota y se hace ley, porque eso es lo que hay que cumplir. Hoy vivimos un momento de muchísima confusión, porque se supone que ese presupuesto lo tiene que elaborar el Poder Ejecutivo Nacional. Con profunda tristeza vemos que en 2 años y medio ese presupuesto no lo elaboraron acá en el Ministerio de Economía, no fue trabajado, pensado y preparado por quienes fueron votados. Nos guste o no nos guste, fueron votados. Sino que tan deteriorada está la democracia argentina que ese presupuesto vino enlatado, vino empaquetado desde Washington. Hoy resulta que Macri el presupuesto se lo pide a Lagarde. Estamos en un momento donde los que vivimos en la década de los 90, los que vivimos el neoliberalismo, supimos que en una época en este país el ministro de Economía, cargo que a mí me tocó en la Nación y a Silvina le tocó en la provincia, y que habremos hecho un montón de cosas bien, supongo que los que están acá piensan eso, otros pensarán que nos equivocamos en montones de cosas, todo bien, pero estábamos ahí como representantes a través de un presidente de nuestro pueblo, gobernando, como dice nuestra Constitución, el pueblo a través de sus representantes. Pero en la década de los 90, cuando viene la noche neoliberal, resulta que el pueblo no gobierna más. Los ministros de Economía de aquella etapa, lo recordarán algunos, ¿no? Lo recordarán algunos. Bueno, quiero que no tengamos pesadillas esta noche, no voy a hacer la enumeración de estas personas, pero sí recuerdo yo, y vine acá con esta sensación, que en aquel momento el ministro de Economía era casi más importante que el presidente, porque era una especie de virrey. Venía en representación de los acreedores extranjeros, venía en representación. Me acuerdo alguna vez, Silvina, que venía
un jefe del Fondo Monetario Internacional, iban todos a lamarle los zapatos, venía con un helicóptero, lo recibían como si llegara realmente el representante de un imperio. Eran épocas muy dolorosas y yo no puedo creer que en tan poco tiempo, de una forma tan vertiginosa, uno vuelva a vivir esa sensación. Recuerdo que el ministro de Economía, y a mí me tocó ser ministro de Economía de este país, era un tipo más importante casi que el presidente, era un factor. ¿Por qué? Porque no era el ministro de Economía en el mismo, no lo fue Martínez de Oz, y miren, lo tuve que decir, no lo fue Cavallo, no lo fue López Murphy. Saludos para todos ellos desde Merlo. Nos recordamos, como el pueblo se va a acordar de los que hoy están gobernando y haciendo esas mismas cosas. Pero venían esos ministros a representar a los bancos, no eran ellos. Me acuerdo que algún periodista ahí también de una corporación decía, lo pasaron varias veces, ¿no? El mercado quiere, todo el mundo pide a Cavallo, ¿se acuerdan? Pero era porque ese ministro no era él. Era la expresión, la representación de las corporaciones. Teníamos ahí en vivo y en directo que o gobierna el pueblo o gobierna las corporaciones. Y yo llamo la atención sobre esto porque a mí me tocó vivir esa época siendo primero estudiante, después profesor, investigador. Y me acuerdo que a uno le parecía que eso ya era así. Que ese modelo, esa forma de funcionar de nuestro país había llegado para quedarse, porque reinó 40 años en la Argentina. Cuando nos dicen que 70 años de peronismo llevaron al país donde está. Se olvidan justamente de sus amigos y de los que fueron cómplices de las dictaduras militares, de los gobiernos neoliberales. Eso fue lo que fundió el país durante tanto tiempo. Venía uno de esos tipos y hablaba en representación del mercado. Y yo pensaba que lamentablemente la gran historia, ese gran destino que tenía nuestro país, ahora había sido nublado por este nuevo funcionamiento para América Latina, para los países periféricos. Y así estaba yo pensando que esto era para siempre. Y tuve una sorpresa enorme, porque en el momento menos pensado, un tipo dijo que si a él lo votaban para presidente, el ministro de Economía iba a ser el mismo. Quería decir que el ministro de Economía no iba a ser un factor de poder que iba a tomar decisiones por sobre el presidente de la nación. Quería decir que en ese momento y a partir de ese momento los argentinos veíamos que de nuevo el pueblo iba a gobernar a través de sus representantes y para sus propios intereses. Ese tipo se llama Néstor Carlos Kirchner. Demostró que eso no era para siempre. Pero eso sí, para gobernar en favor de los que menos tienen, de las grandes mayorías, hay que tomar fuertes decisiones. Y no sale gratis. No sale gratis. Porque uno toca intereses. A nosotros nos decían en nuestro gobierno que nos gustaba pelearnos. Nos decían en nuestro gobierno que teníamos una presidenta que bueno, que no hacía lo que obviamente había que hacer. Nos decían en nuestro gobierno que tendríamos que haber tenido un trato más gentil, más amable con algunos países muy poderosos o con algunos grandes empresarios. Pero ¿saben qué?
a veces en economía, particularmente en una crisis mundial, uno se da cuenta que hay que tomar decisiones y no se puede quedar bien con todo el mundo. A nadie le gusta pelear, a todos nos gusta llevarnos bien, todos somos muy amables, pero hay un momento donde hay que defender los intereses de la gente por sobre los intereses de los bancos, por sobre los intereses extranjeros. Y tuvimos una presidenta que hizo eso desde el primer día hasta el último día de su mandato y se llama Cristina Fernández de Kirchner. No sale gratis, no sale gratis, no sale gratis. No sale gratis. No sale gratis. Porque hoy lo vemos. Pero lo vimos también después de ese golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en el año 55. Dicen Perón cayó. Mentira. A Perón le hicieron un golpe de Estado y empezaron con las mismas cosas. Basta leer un poco de historia para ver que empezaron ahí a mostrar los grandes tesoros. Yo conozco, tengo un amigo gorila. ¿Qué va a ser? Es más grande que yo y me decía que sus padres lo llevaron a ver los tesoros que teóricamente Juan Domingo Perón y Eva Perón habían arrebatado siendo gobernantes. Si era un pibe chiquito y fue ahí y paseó por adentro de lo que era la residencia. Y cuando, ¿se acuerda todavía? Cuando salió de ahí, dice, y tanto quilombo por 2 vestidos. Y tanto quilombo para 2 vestidos, ¿saben qué? Lo marcó y hoy se hizo peronista. Saben que te persiguen. Saben que buscan atemorizar a la gente, movilizar a la gente, que se quede en la casa. Por eso cuando decía acá el compañero algo está pasando, yo le digo que está pasando entre varias cosas. Una de las cosas que está pasando es que hace 2 años, y ya van ¿cuántos? 8 o 9 meses, que están trabajando todos los días a través de la represión policial en las calles, a través de la persecución en los medios de comunicación, a través de los inventos judiciales. Lo que están tratando es de que nuestro pueblo se desilusione, se decepcione, se aburra, se canse, se olvide, se confunda y se quede sentado en su casa, sumisamente, viendo cómo pierde un derecho atrás del otro, que no le queden ganas de protestar, que piense, como en alguna época, que protestar no sirve de nada, que la política no sirve de nada, que no hay nada para ganar organizándose, que no hay nada para ganar discutiendo, pensando, que la política no sirve. Decepcionar a la gente, desmovilizarla y además alejarla de sus dirigentes, que empiece a desconfiar de sus dirigentes. El pueblo desorganizado y el pueblo sin dirección, sin conducción y el pueblo sin representante. Eso es lo que buscan. Y una cosa que está pasando acá es que le estamos mostrando al señor Macri y a la señora Vidal que este pueblo no está en su casa, no está asustado, no está desmovilizado, no está despolitizado, que va a pelear por su derecho, que no vamos a entregar nada. Hoy le decía al ministro Duhovne, este presupuesto es un mensaje, un SMS, un WhatsApp a la señora Lagarde. Es hacer buena letra, es chuparle las medias a los acreedores. Vieron que el presidente da discursos casi por cadena nacional y le habla a los mercados, no le habla al pueblo, no le habla al pueblo, trata al pueblo como cliente.
al que le quiere vender un detergente, le quiere vender un jabón en polvo, entonces miente sobre las virtudes de su modelo. Pero ¿saben qué? Este ministro de Economía se olvidó de que un presupuesto exhibe, muestra qué es lo que el gobierno quiere hacer. Ahí ya tenemos cómo va a terminar el gobierno de Macri, en el mejor de los casos. Todo presupuesto, porque después me decían, no, ustedes también decían que iba a pasar una cosa y pasaba otra. Sí, por supuesto, porque un presupuesto es un esbozo, un plan para el año siguiente, como cuando uno a fin de año dice voy a hacer tal cosa, tal otra, y después puede salir o no salir. Este presupuesto se olvida de algo, se olvida de lo esencial. Este presupuesto no habla de los que hoy necesitan al Estado. Han hecho que el Estado esté tan ausente que no tiene nada que decirles. No habla de los jubilados. Y sé que hay empresarios también acá, y yo voy a hablar solamente de 3 sectores de los que no hablan. Y voy a hacer un pequeñísimo análisis para después pasar a la parte que no queda. Pero, primer punto, no habla de los jubilados. Y esto es muy importante porque ustedes saben que buena parte de los jubilados de nuestro país, buena parte, no puedo decir si la mayoría o no, pero buena parte votó a Macri. Votó a Macri. Atención con esto. Votó a Macri porque armaron y diseñaron una campaña electoral para conseguir ese voto. Hicieron lo imposible. Contrataron expertos internacionales. Vieron que hablan con todas esas palabras en inglés del coaching, del marketing. Bueno, contrataron a gente para que los entrenen, se los ve todos los días, ¿no? Haciendo esfuerzos actorales inmensos para transmitir algo que no sienten o que no son. Pero en esa campaña electoral le dijeron a los jubilados que le iban a subir la jubilación. ¿Se acuerdan? En mi gobierno van a tener el 82% móvil, dijo Macri. Y esa es otra cosa que está pasando. Está pasando hoy, acá y en toda la Argentina, que al gobierno de Macri y al gobierno de Vidal no le creemos más. Van a ser recordados como la estafa electoral más grande de la historia de la República Argentina. Así van a pasar a la historia. La estafa electoral, la mentira más grande de la historia argentina. Le dijeron que le iban a dar el 82% móvil. Y quiero hablar de lo que pasó, que es lo que hoy tenemos. Y no lo voy a aburrir porque la lista de daños que le están haciendo a nuestros abuelos, a nuestros mayores, es inmensa. Les voy a decir simplemente que venían a subir la jubilación y ahí tuvimos en diciembre del año pasado, ¿se acuerdan? Cambiaron la fórmula jubilatoria y la bajaron. Dijeron que no iban a tocar los fondos de los jubilados y ahí están timbiando y haciendo bicicleta y negocios de ellos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mintieron. Pero no solo los dejaron sin remedios a los jubilados en PAMI. Todas hicieron. Todas hicieron. Pero no quieren solamente con la campaña mentir, después ocultar lo que hacen y echarle la culpa a otro. Y decir que todo va a andar mejor ahí en el segundo semestre. Pero quieren algo más, que me parece que es muy importante. Que es muy importante. Quieren también que nos olvidemos de nuestra historia. Porque ellos llegaron ahí y lo que querían los jubilados era un aumento de sueldo. Que en el caso de la jubilación mínima ya se cumplía. Porque la relación entre el salario mínimo y la jubilación mínima era en diciembre de 2015 el 82%. Pero quieren que nos olvidemos de algo. Quieren que nos olvidemos de que durante una década entera las jubilaciones habían estado congeladas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? 150 pesos valieron 10 años. Pero quieren que nos olvidemos también que en ese momento
había solamente 3 millones de jubilados. Había casi la mitad de los que se podían jubilar, no lo pudieron hacer, porque el neoliberalismo no te paga la jubilación, te da empleo negro o te deja en la calle. Querían culpar a la gente que no se pudo jubilar, le decían que era una inútil por no haber hecho los aportes. Todavía andan con esa ideología. Pero es muy importante esto. Así estaba. Ahí sí había una pesada herencia espantosa que parecía eterna, porque teníamos también un sistema privado de jubilación en manos de los bancos que era una estafa a todos los jubilados de la Argentina. Y quieren que nos olvidemos para que pensemos que no es posible cambiar las cosas, que hay un solo camino, como dijeron durante los 40 años del neoliberalismo anterior, que no hay otra salida que bajar las jubilaciones, que el déficit cero, que dejar a gente afuera. Ahora quieren que nos olvidemos de que desde 2003 en adelante 3,5 millones de argentinos consiguieron su jubilación. Quieren que nos olvidemos de que durante 12 años y medio la jubilación creció siempre por encima de la inflación y llegamos a tener la jubilación más alta de América Latina. Quieren llenarnos de mentiras para que nos olvidemos que Néstor y Cristina fueron los que más hicieron por los jubilados en toda la historia argentina. Quieren que nos olvidemos que se puede tener una política a favor de los que menos tienen, y lo mismo con las empresas. Y digo esto, ¿saben por qué? Porque a mí me consta que muchos jubilados votaron a Macri, porque tal vez le creyeron, porque fue un dispositivo, fue un engaño tremendo, científicamente diseñado. Montón de periodistas, montón de analistas que le decían a Macri que él tenía razón, que era así, que todas sus mentiras se iban a cumplir, y nos trataban de hacer olvidar el pasado de esa familia. Porque a mí cuando me dicen Macri, me acuerdo siempre de este distrito, de las cloacas de Rousselot. ¿Saben quién estaba del otro lado del mostrador? La familia Macri. O sea, que Macri nos venga a hablar de corrupción es un escándalo. Son de las familias que siempre vivieron del Estado y de la plata de todos. Pero a los empresarios le dijeron también que bueno, queremos decirle algo, ¿no?, al presidente, para que sea noticia. Pero miren, a los empresarios también. A los empresarios también. Miren, lo que le querían hacer creer a los empresarios es que un presidente que fuera empresario iba a trabajar para todos ellos. Pero hoy lo vemos. Trabaja para los empresarios, pero trabaja para los empresarios de su familia. Trabaja para los empresarios que son sus ministros. No trabaja para las pymes y no trabaja para los comerciantes. Yo quiero dejar en claro que nunca en la historia reciente se abrieron tantas pymes, se abrieron tantos negocios como durante nuestro gobierno. Porque si no, pareciera que no hay nada que hacer, que estuvo todo mal. ¿Y por qué hoy le va mal a los comercios? ¿Por qué hoy en Merlo le va mal a las pymes? Y porque ellos tratan de decir, bueno, lo que pasó en Turquía, ¿no? Quilombo de Turquía va a hacer que vos no puedas mantener tu negocio. Ese tema de la guerra de monedas entre Xi Jinping y Trump. O hoy Trump mandó un tuit y tembló el mercado. O subieron 1% cualquier verdura. Cualquier verdura. La pelea de López y Guandanara. Claro, la pelea. Sí, un día nos va a venir con las manchas solares, ¿no? La sequía, el clima. Pero ¿saben qué? Es una política económica que han aplicado toda la vida. Era inevitable. Y no tiene nada que ver con la pesada herencia que ellos dicen que encontraron. Pero nada que ver. Fíjense, llegaron al gobierno y abrieron las importaciones.
Díganme qué tenemos que ver Silvino, yo, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier límite, cualquier escollo que hubiera quedado de nuestro gobierno, pues faltaba un montón por hacer. Pero ¿quién los manda a abrir las importaciones? Es el programa de siempre del neoliberalismo. Ellos prefieren productos importados no solo porque es un negocio para unos pocos, sino porque se sacan de encima a los trabajadores. Con una oficina, un teléfono y 2 empleados, resuelven lo que capaz acá en Merlo tiene que hacer una planta industrial de 100 o 150 trabajadores. Pero claro, dicen también que esto tiene que ver con lo que habíamos dejado nosotros de tarifas muy baratas. Pero no vinieron a mejorar la producción energética, porque no la han mejorado. Está peor. No vinieron a mejorar los cortes de luz, las instalaciones. Vinieron a dolarizar las tarifas eléctricas, como ya habían hecho en los 90. No es ninguna sorpresa. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Que ellos dolarizan las tarifas porque quieren vender la energía que se produce en la Argentina a valor internacional, con empresas internacionales. Por eso en su momento privatizaron YPF. Y ahora YPF están haciéndole algo espantoso, que no es todavía privatizarla, pero es hacerla funcionar como si fuera una empresa privada. Es decir que tener YPF estatal es prácticamente lo mismo que tener una YPF privada. Vinieron a dolarizar las tarifas. Entonces yo quiero decirlo claramente. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Podemos decir que la tarifa sea un poco más alta o un poco más baja. Pero nosotros creemos que las tarifas energéticas en la Argentina tienen que ser accesibles. Porque, señores, el petróleo y el gas no son de las transnacionales. Son de los argentinos y se tienen que vender a precio argentino. No en dólares, a precio del barril internacional. A eso llaman subsidio. Y cada mango que no va a la tarifa de luz durante nuestro gobierno fue al consumo popular. Y cada mango de ese subsidio que venimos a defender fue a las empresas argentinas. Es decir, que no fue casualidad. Cuando suben las tarifas y abren las importaciones, obviamente la industria argentina se vuelve poco competitiva. Porque el petróleo que es nuestro lo están vendiendo como si fuera de otros. Porque la energía que producimos acá la venden como si viniera de afuera. Y quieren que se consuma lo menos posible para tener saldo y exportarlo como hacen con los alimentos. Pero también, y esto es central, lo otro que hicieron, y bien llegaron, y lo hicieron con Martínez de Oz, y lo hicieron con Cavallo, desregularon completamente la entrada y salida de capitales. La desregularon. Y después, porque es lo que vienen a hacer, pusieron la tasa de interés bien alta. Siempre hicieron lo mismo. No tiene que ver. ¿Se acuerdan que ellos dijeron que venían a hacer eso para bajar la inflación? Poner la tasa de interés en 60. Chupar los pesos del mercado. Matar el crédito y la liquidez. Bueno, pusieron la tasa de interés así y van a tener cuando se vaya la mayor inflación de la historia reciente de la economía argentina. Era mentira. Ponen la tasa de interés alta porque es la timba financiera, porque ese es el sector que representa. Y la tasa de interés alta mata cualquier negocio. Eso es lo que le pasa a ustedes cuando van a descontar un cheque. Eso es lo que le pasa a ustedes cuando van a pedir un crédito en el banco. No hay mejor negocio que la especulación financiera. Ha pasado siempre en la historia argentina. No es que vinieron a arreglar algo. Vienen a hacer su programa económico. Y el cuarto punto, que siempre hacen y que termina fundiendo la industria nacional, es bajar los salarios, es bajar las jubilaciones, ese ajuste fiscal. Yo me acuerdo que se pasaron 12 años y medio diciendo que estaba lleno de planeros que cobraban jubilación, asignación universal, que los salarios de los trabajadores argentinos, como ahora dicen los del astillero Río Santiago, que eran muy altos, y que así no se puede competir. Y que entonces hay que esperar, hay que bajar los salarios, eso va a liberar ganancia y después va a venir la inversión y el derrame. ¿Cuántas veces vinieron con el verso de la teoría del derrame? Ese derrame que nunca llega.
pero me parece que es importante porque esta política de bajar los salarios, que parece una agresión a los trabajadores, de bajar las jubilaciones, que parece una agresión a los jubilados, todas estas políticas que parece que son porque nosotros éramos absolutamente descontrolados, populistas, desastrosos, todas estas políticas, saben que hoy se ve que perjudican también a la industria, a la producción y al comercio. Porque algunos, incluso algunos empresarios, los llegaron a convencer de que era un despilfarro, de que el Estado gastaba mucho en salarios públicos, en salarios a las maestras, a los docentes universitarios, que gastaba mucho en jubilaciones, pero ¿saben qué? Hoy el principal problema que tienen las industrias argentinas, las empresas argentinas, los negocios argentinos, es que del otro lado del mostrador no hay quien compre. La gente no llega a fin de mes. La gente no llega a fin de mes. Y resulta que esa política que parecía que era una política de distribución del ingreso, solo porque nosotros creemos en la justicia social. Claro que creemos en la justicia social, pero ¿saben qué? La justicia social de un lado es la demanda del otro, son la venta del otro. La distribución del ingreso es la mejor política económica. Si no se distribuye el ingreso, si no hacemos programas de inclusión social, Argentina no va a volver a crecer. Para industrializar hay que distribuir. Entonces, estas políticas económicas ni son casualidad, ni las han inventado ahora, ni las aplican por primera vez, ni tiene que ver con la herencia que encontraron, ni tiene que ver con solucionar algún problema de la Argentina. Tiene que ver con cambiar la matriz productiva de la Argentina. Y lo hemos visto hoy. Ni una vez el ministro habló de la industria, ni una vez el ministro habló del mercado doméstico, del consumo nacional, ni una vez el ministro habló de la producción. Es decir, es un programa económico que pretende que la Argentina sea un país para unos poquitos. Sobran millones y millones de argentinos en el país que quieren construir, que es el mismo que trataron de construir cada vez que gobernaron. Por eso, compañeros y compañeras, estamos en una de las provincias, probablemente la que más sufra estas políticas económicas. Porque la provincia de Buenos Aires concentra buena parte de nuestra industria nacional, concentra buena parte de nuestra población vulnerable, concentra buena parte de nuestro pueblo trabajador. Es increíble que cuando la política de Macri daña y golpea a todos los sectores de nuestra sociedad, le pega a los bonaerenses, la gobernadora María Eugenia Vidal nunca esté para defender a los bonaerenses, está para defender solamente a Mauricio Macri. No está nunca, no está en ningún lado, está en Twitter, está en Instagram. No es María Eugenia Vidal, es María Eugenia Virtual, la gobernadora que no está en la provincia. Le invitamos a venir a verlo, a ver cuáles son los resultados de la política que aplica. ¿Para qué les digo todo esto? Porque si veníamos de 12 años y medio de crecimiento, obvio que faltaban hacer cosas, obvio que con errores y dificultades, nadie es perfecto, pero ¿saben qué? Fue un programa económico que empezó a dar vuelta de nuevo la matriz productiva argentina, que le devolvió dignidad, educación, ciencia y tecnología a la Argentina. Nos faltó hacer un montón, pero eso no nos hace castigarnos, no nos hace autoflagelarnos, nos hace decir que tenemos que volver a gobernar la Argentina para seguir llevando adelante ese programa. Eso es lo que tenemos que hacer, para eso estamos trabajando. Y yo les digo a ustedes que eso es lo que había, que la famosa pesada herencia son 8,5 millones de jubilados que no quieren que le baje la jubilación y que no se van a resignar. Son 11 millones de trabajadores que no le da lo mismo quedarse sin trabajo. Son miles y miles de empresarios que van a defender su negocio, segunda vez que vuelco, su negocio y su empresa.
Pero ¿saben? Esa defensa se puede hacer de una sola manera. Todos juntos y todos unidos. Quiero ver a los empresarios defendiendo a los laburantes. Quiero ver a los laburantes defendiendo a las empresas. Quiero ver a todos defendiendo a las universidades, a la educación, a los maestros, a la ciencia, a la tecnología. Quiero ver a todos unidos. Tenemos un intendente que es presidente del Partido Justicialista de la provincia y que la recorre buscando que se junten todos los dirigentes políticos para representar a los sectores sociales que están castigando. Compañeros y compañeras, vamos a conseguir la unidad, pero tiene que ser la unidad de los que se oponen. El dirigente que no se anima, no quiere o no puede oponerse, que se vaya del otro lado. Es la unidad de los que tenemos que defender a nuestro pueblo, a nuestra industria, a nuestro municipio, a nuestra provincia, a nuestro país, a nuestros productores. No hay duda, se puede dar vuelta a esto. Simplemente vamos a trabajar para devolverle todos los derechos que le han sacado a nuestro pueblo. Muchísimas gracias, compañeros. Ahora vamos a compartir